Hola Juanma, ¿cómo andás? Bienvenido otra vez a Patas Arriba. Buenas tardes. Gracias, Rick. Gracias. Muy bien por aquí. Tanto tiempo. Estuve borrado unas semanitas. Bueno, pero también está bueno esto de extrañarse, ¿no? ¿Viste como cuando la pareja se va un fin de semana a algún lado con amigas o a pasar la tarde del otro lado y extrañas un poquito? Eso hace bien. Lo digo por experiencia. Ese aire, Sí, ¿no? sí, hace bien, hace bien, hace bien. Sí, totalmente. Tomar un poco de aire para después encontrarnos mejor, más renovados, ¿viste? Claro. Sí, está bueno, está bueno. Juanma, eh, no sé si ahora es de último tiempo, viste que siempre por ahí hablamos de pandemia, de que le echamos la culpa un poco a todo lo que pasa, pero hoy en día el enojo está muy instaurado, pero no sé si es un tema social o qué, pero está dando vuelta entre nosotros, ¿no? El enojo. ¿Qué es el enojo? Una descarga, una bronca que queda guardada, algo que no se va, no sé, ¿cómo lo podemos interpretar? Ahí vamos. Está bueno porque es amplio el tema. Da para colgarse un poco. Y sí, hoy se ve mucho el enojo. Yo creo que se ve mucho el enojo porque se lo niega mucho también. Nadie reconoce que se enoja, ¿viste? O que puede tener un mal día. Está como prohibido ahí. El enojo es una Sí. emoción básica. Eso quiere decir que la tenemos todos los seres humanos y todos los mamíferos, al ser una emoción básica. Eh, Mm. Podríamos decir que implica una reacción de ataque, una reacción ofensiva, cuando nos sentimos amenazados, ¿no? Cuando nosotros o algún ser querido, algún cachorro, para hablarlo en términos bien naturales, se siente Ujú. amenazado, nosotros defendemos con enojo. El ser humano es más complejo porque nos podemos sentir amenazados, no necesariamente desde nuestra integridad física, amenazados o atacados, ¿no? Yo me puedo sentir atacado por una agresión verbal, me puedo sentir atacado por modos, por conductas. Podemos decir en principio que el enojo es una emoción protectora, si la aprendemos a gestionar, a usar y a elaborar, ¿no? Una emoción que a mí me permite tener protegido todo lo mío, ¿no? Todo el nido, todas mis cosas. Cuando algo es atacado o amenazado, sobre todo atacado, cuando me siento agredido, viene ese impulso interno. Entonces ahí ya tenemos el primer postulado. No se trata de enojo sí o enojo no, porque es imposible no enojarse en algún momento. Se trata de enojo cómo. ¿Sí? ¿Cómo nos podemos aprender a enojar o cómo podemos hacer para maniobrar esta emoción tan delicada y tan negada por estos días para no terminar saliendo en la tapa de los diarios o en el sector policial? Es todo un No, tema. no. Claro, porque hay una efervescencia, ¿no? Allí, interna. No sé, cada uno lo debe vivir de una manera distinta, ¿no? Pero es como que inclusive hasta el cuerpo siente un calor interno de esto de volcán de explosión, de algo de sacar, ¿no? Creo que es natural en enojo. Pero está bueno esto que traigas como para saber cómo lo manejamos, ¿no? Cómo lo traemos, cómo lo exponemos, cómo lo comunicamos, con quién nos estamos enojando también para llegar a un diálogo y no una discusión a gritos y pelea. Bien, primero podemos decir que nos detonamos, sí, vos lo dijiste perfectamente, el enojo desmedido. Tiene un primer Sí. momento que es como un pico volcánico, ¿no? Es como la leche hirviendo que se rebalsa a todos los fideos, ¿viste? Es un Claro. desborde. Sí. Eh, Mm. y en ese momento generalmente es cuando se dan los ataques de enojo, los ataques agresivos, los ataques heavy, ¿no? Ujú. La Ujú. persona que no puede gestionar ese enojo, en el momento de pico, se produce una pérdida de control. Si perdemos un poco el control, es tan fuerte a veces la emoción y el impulso, Mm. el combustible explosivo del enojo, que nos lleva, en efecto, a lo mejor sin irnos a extremos eh, lesivos, digo, ¿no? Pero yo Sí. generalmente, en mis momentos de mi vida, donde más digo lo que después no pienso, me arrepiento, o tiro a Mm. pegar con cosas que realmente no las pienso, es en el pico de enojo. Donde, Sí, sí, es verdad. ¿sí? Donde tratamos, O en sale ese un grito, momento, ¿no? en ese momento de pico, ciegamente mi instinto es hacerte daño. Y eso está bueno saberlo, Claro. ¿no? Porque no es lo mismo, Ujú. nuevamente, si yo salgo al patio en ese momento y pego un par de gritos y me voy a correr, si le pego una piña a la pared o a la mesa, ¿no? Hoy está todo tan delicado que decían, ¿qué está diciendo este Ujú. pibe? No, vale, vale. Igual de pegarte una Ujú. piña o en la cabeza o de herirte. Ujú. Ahora sí podemos decir No, que ni hablar, obviamente, ¿no? en ese Sí. pico
de rebalse, es el momento más volátil del asunto. Lo ideal sería que después, cuando merma, ¿sí? Ahí, Sí. en ese momento, cuando no está en pico, sino en merma, yo pueda usar el enojo para resolver la situación, ¿no? Para aclarar, para protegerme, para lo que sea. Ahora volvemos. ¿Cómo llego yo a ese pico? Puede ser por una situación muy intensa, inesperada, ¿sí? Qué sé yo, veo que hay alguien que no conozco en el garaje de mi casa, bueno, probablemente tenga un impulso, ¿no? O por acumulación. También explotamos por acumulación. Eso quiere decir que no hay un motivo puntual, sino que es el arrastre de lo cotidiano, el estrés cotidiano, el dejo pasar, el dejo pasar, el dejo pasar, pensalo como una pileta que se va llenando, ¿viste? Donde el desagote no me da en relación a lo que entro. Me sigo cargando y no desagoto, me sigo cargando y no desagoto, y tenemos umbrales, plum, exploté. ¿No? De ahí vino un caso muy controversial en Argentina, que fue el caso de Barreda, ¿te acordás del que tanto se habló el dentista, ¿no? Que era aparentemente un tipo bonachón que dejaba pasar las cosas, dejaba pasar agresiones, bullying o cuestiones familiares que lo maltrataban, en un momento tiene una explosión emocional, al menos esa fue su coartada, y psicológicamente encajaría y termina cometiendo un triple femicidio, ¿no? Entonces es complejo. En los momentos, por eso avísame si estoy muy complejo, Ri, pero por eso es tan importante aprender a reconocer el enojo para poderlo resolver desde adentro de buena manera. Porque cuando negamos el enojo, para poder manejarlo, cuando nos comemos nosotros el cuento y tratamos de transmitir lo que yo nunca me enojo, esa emoción tiene vida propia en algún lugar por ahí atrás que yo no veo. Y ahí es cuando estamos en peligro, el fenómeno Hulk, también se lo llama, ¿no? Estoy bien, hasta que en un momento reviento por una explosión de ira. Y hoy, en los tiempos que corren tan delicados y con el enojo tan negado, se ve muchísimo. Hay explosiones de ira en los medios, en la entrega de los Oscars, ni hablar en el tráfico, ¿no? O sea, me pasaste en auto, una maniobra no quisiste y bajé con un bate de béisbol. Entonces, hoy nadie dice que se enoja, pero es lo que vos decías, hay enojo por doquier, ¿viste? Hay enojo por todos lados hoy. Nadie lo va a reconocer, pero si paramos la antena estamos... Sí. ¿Me ibas a decir algo? Sí, es una cagada que por ahí... No, que por ahí está bueno que lo traigas por una cuestión de que, obviamente, nos hagamos cargo de nuestros enojos, reconozcamos nuestros enojos, no le tengamos miedo al enojo, no lo neguemos, me parece, porque eso va a ser una cosa mucho peor de hacer, viste, como... no la última gota que rebalsa el vaso, sino una botella con gaseosa que la sacudís y en un momento explota, ¿viste? Entonces, de saber manejar eso, decís que obviamente se pierde el control, pero claro, creo que si uno va dosificando y no va acumulando y no va guardando, eso no va a suceder. No sé, salvo que haya tal vez alguna cuestión psicológica ahí más de fondo, más arraigada. Puede haber cuestiones psicológicas de fondo, pero podríamos decir que si uno le haría caso a su enojo y haríamos contacto con el enojo y respetuosamente, cada vez que me enojo en lugar de dejar pasar, lo expreso o aprendo a usarlo a mi favor, estaría mucho más protegido de tener estas explosiones de ira. Fíjate, Rick, que en un momento en la psicología y la psiquiatría hizo todo mal, si ya averigüé y no fue un tipo, fue un momento de la historia, porque de última yo me podría enojar con esa persona. Se llamó a las emociones desagradables negativas. Y ahí la cagamos, ¿no? Entonces el enojo es una emoción desagradable, es una emoción que sostenida a largo plazo no es buena, pero no es negativa en sentido de que es mala. Ahora, fíjate que también es un pecado capital, ¿no? La ira es un pecado capital. Entonces, de algún modo, es como si socialmente tendríamos prohibido enojarnos, ¿no? Ahora, con tanto que se habla de la violencia, más todavía, ¿viste? Hoy hay que tener mucha valentía para poder decir, che, yo me enojo. Y el punto es que es lo más normal del mundo. ¿Sí? No es un pecado capital, no es una emoción negativa en el sentido de que nos hace mal. Si le aprendemos a dar el lugar y el uso correcto. Voy a estar mucho más a salvo de no herirme ni herir a nadie
Si lo reconozco y veo cómo hacer con ese volcán que de tanto en tanto me invade desde adentro, a que si juego a ser Ned Flanders de que nunca me pasa y después termino siendo el diablo, ¿no? Como Flanders en Los Simpsons, que eso está muy bien también. El tipo que nunca se enoja, Está muy después bien por algún representado. lado... Sí, sí. Entonces, fíjate que qué difícil esto que decías hoy, ¿no? Que es tomar contacto y decir, che, con una emoción básica además, con algo tan normal. Entonces, el mensaje no es, si no saben qué hacer, enójense, no estamos diciendo eso. Estamos diciendo, enójense cuando se tengan que enojar, aprendan o aprendamos, ahora si querés nos podemos meter ahí, ¿no? A enojarnos de la mejor manera o de la manera más productiva posible, pero dejemos de negar cosas que son evidentes y que las pasamos peor si seguimos diciendo que no existen o que no nos pasa. Juanma, muchas veces el enojo llega por alguna idea que se te metió en la cabeza sobre alguien. Pienso, no sé, pensás que aquella persona te hace esto u otra cosa por X razón y termina siendo tal vez esa ilusión, ¿no? Que la gran cantidad, no sé, un 95 de las probabilidades no sucede generalmente lo que uno piensa a futuro, ¿no? Sí. O que la abuela ahí Sí. en la cabeza. También puede ser un poco eso de también manejar esas cosas, decir, bueno, pará. Primero voy, charlo antes de enojarme, sin hablar, sin ver qué pasó, qué le pasó a esta persona, por qué está enojada. Sí, a ver, decíamos que lo ideal para empezar a gestionar el enojo es esa suerte de tercer tiempo. Cuando ya pasó mi momento de catarsis, que es cuando rebalsa el vaso, pero aún sigo enojado, y ahí es cuando vale la función aclaratoria. Es muy difícil porque el enojo pide impulso. A ver, el enojo es una emoción, como te decía, muy animal. El enojo pide agresión. ¿Sí? Entonces ahí es controlar un poco el impulso. A veces hay que laburar más o bastante para eso. Y podernos sentarnos a aclarar la situación. A ver, cosas que pueden ayudar. Aún estando enojados. Está bueno hablar siempre desde la primera persona. No es lo mismo que yo te diga que vos me enojás a decirte que yo estoy enojado frente a algo que vos hiciste. Después lo difícil ya de por sí es no juzgar. Es sí, es como, che, Rick, mira, te vi el otro día entrando a mi casa y saliendo a escondida. Estoy enojado ante la situación, no me dijiste que venía. Y es muy difícil no juzgar. Enojado es más difícil todavía. ¿Sí? Che, me querías chorear acá, tal cosa. Aún así, el desafío es que nos podamos encontrar y aclarar. ¿Sí? Y también, si lo que vos tenés para decir a mí no me llena, o si yo confirmo mi enojo, tomar decisiones al respecto. Pero tomarlas a conciencia, tal vez interrumpir un vínculo, tomar distancia, no hace falta llegar a la agresión. Sí es necesario decidir sobre el enojo para estar protegido. Hoy se habla mucho de los vínculos tóxicos. Siempre el tóxico es el otro, nunca uno mismo, ¿viste? Que siempre... Pero el punto es que si no aprendemos a poner un punto de corte en aquello que nosotros sentimos que nos causa daño, desde el enojo muchas veces el límite, nos tragamos todo. Nos tragamos la toxicidad, nos tragamos el enojo, seguimos como si nada y seguimos puestos acumulando barro, ¿viste? Y si ahí apretamos pausa, cuando yo muchas veces en sesiones, ¿y cómo te sentís con esa persona o en esa situación donde no te sentiste tenido en cuenta y tal? Y el 90% de las veces dicen enojado. Y está perfecta la emoción. Claro, estoy enojado porque estoy en una situación injusta, de que no me dan bola, de que no me consultan, de que toman decisiones por encima mío. Lo que pasa es que no tenemos hoy la valentía suficiente para poner el enojo sobre la mesa, ¿no? Y tomar decisiones respetuosas a partir de ahí y protectoras. Por eso también, Rick, fíjate qué complejo todo, que como no le damos bola al enojo, que es la emoción protectora por excelencia, hoy estamos más expuestos que nunca a salir lastimados de vínculos o de la boca para afuera decimos que no, pero hoy nos fumamos y nos tragamos tantas cosas por miedo a no enojarnos. Sí, es verdad. Y que tal vez terminan enfermando, ¿no? A veces desde lo físico u otras veces también desde la parte psicológica. Supongo que tanto enojo acumulado y cosas no dichas en su momento puede explotar en cualquier momento que nada que ver
O tal vez, no sé, con, supongo, ansiedad o nervios, estando todo el tiempo en la cabeza y no bajando un poco a tierra, ¿no? Sí, el estrés consecuente puede llevar a depresiones, ¿no? El estrés consecuente de no contactar o no elaborar el enojo es una emoción pesada. Tuviéramos que describir a las emociones con peso, ¿no? Yo podría decir que la alegría es una emoción muy liviana, es muy etérea, es como una pluma, ¿sí? El enojo es un acoplado de camión lleno. Entonces, si yo no hago contacto con eso y con lo que necesito descargar, ando por la vida tironeando con eso adentro, con eso enganchado, que se convierte en algo cada vez más pesado. Y pueden aparecer enfermedades, pueden aparecer psicológicas o físicas muchas veces, ¿no? Nos quedamos agarrados y contracturados, es como si estaríamos enquistados y haciendo fuerza todo el tiempo por no animarnos a vaciar un poco esa emoción. Y lo que decíamos, ¿no? Cuanto más voy llenando el acoplado y menos conciencia tengo, más peligroso porque es más probable que salga mal cuando todo explote. Hay formas de gestionar ese enojo, no sé, ejercicio físico, decir las cosas, bajar un poco más a tierra. Esto lo traigo no sé, de distenderse, de desestresarse. La gente que está del otro lado, yo veo que muchos, no sé si ahora tanto, tal vez un poco con esto del dólar se está viendo, ¿no? Que aumenta el dólar, las cosas aumentan, pero baja el dólar y nada baja, la gente se enoja. Antes era un poco partidos políticos, de que está arriba esto, lo otro, de que aquel me choreó, que bla, bla, bla. Hay enojos ahí, me parece que son muy ocultos, que se los pone afuera, que pasan porque hay algo que los representa, pero son enojos que están ahí guardados, vaya uno a saber de dónde, ¿no? Eso es mi sensación. Sí, es tan difícil a veces distinguir de dónde viene o para quién es la flecha que tengo cargada en la ballesta, ¿no? Porque otra vez, ¿no? Volvemos a la metáfora del acoplado que se va llenando. Si yo el acoplado lo tenía vacío, y para eso podemos trabajar en relación a lo que vos decías, respondiendo a tu pregunta, meditando con cualquier actividad que me desenchufe o que me provoque cierta descarga y limpieza. Y eso depende de cada uno, ¿no? Lo que yo encuentro en la pesca, por ejemplo, o en el piano, ¿no? Hay gente que lo encuentra en la danza, hay gente que lo encuentra en el boxeo, hay gente, depende de cada quien, pero tener esas actividades de refresh, ¿viste? Ahora, si yo no las tengo, pongamos entonces que yo tengo el acoplado vacío y que hoy encontré que tengo una piedra de enojo ahí. Y es muy, muy sencillo, porque hoy estuve con Ricky, estuve con mi vieja, estuve con Antonella. ¿Para quién es la piedra? ¿Sí? Ahora, si yo no hago ese trabajo y cuando voy al acoplado tengo 150 millones de piedritas, claro, por mis últimos 5 años sin enojarme, ¿yo qué sé para quién es todo eso? Ahí no queda otra que catarsis pura, que realmente limpiarlo y de acá en adelante, una vez que esté medio vacío el camión, el acoplado empezar de nuevo. ¿No? Porque es como que se va, esa imagen como si fueran cascotes de tierra, se va pelmazando todo, entonces ya no puedo distinguir cuando tengo enojo acumulado. Vos sabés que a mí me pasa eso. Los que me conocen, bueno, vos me conocés, es muy raro verme enojado. Entonces cuando me enojo para todo el viaje. Y muchas veces la liga, el que está cerca, el que me hizo, el que rompió las paredes del camión, pero muchas veces hay enojo sedimentado de meses, y eso no está bueno ni para mí, mucho menos para quien está recibiendo del otro lado flechas que no son para él. Todo un tema. Claro. Es todo un tema. Yo ahí sí diría, Rick, que en relación a lo que preguntabas, ¿no? Que es tratar de no vivir al corte. Es muy difícil en este país. Pero tratar de no vivir con la revolución o con el motor a punto de estallar, ¿viste? De prenderse fuego. Oxigenar la rutina, hacer algo para contrarrestar los niveles de estrés o irritabilidad. Porque ahí es cuando lo padecemos. Sí. Juanma, gracias por esta... Nunca hemos hablado de enojo y mirá qué importante, ¿no? Sí. Que es el enojo
y de tantos años nunca lo hablamos. Bueno, mala, no sé si mala mía, tuya o qué, pero bueno, es este presente, ¿no? Pero es importante que lo hayamos charlado y que quede ahí, que los oyentes por allí también lo refresquen, lo piensen, lo mastiquen, porque podríamos cambiar un poco la sociedad de hoy en día con esto, Sí, yo creo que si nos hacemos cargo. la punta del ovillo, viste, del micro no es que se enojen más, sí es dejar de negar el enojo, como si no nos pasara, y el desafío, la invitación a enojarnos mejor. Yo creo que eso es lo que tenemos que aprender, a enojarnos mejor. Mientras sigamos negando el enojo, nos va a chorrear enojo por todos lados y está a la vista, ¿no? Prendan cualquier canal de televisión, vean 10 minutos un debate y se van a dar cuenta que es puro enojo. Entonces yo creo que tenemos el deber de aprender a enojarnos un poco mejor. Juanma, gracias. La semana que viene retomamos este micro que tanto gusta. Dale, Te mando Rick, un abrazo. un abrazote para vos.